Vamos a hablar de los neonatos, los recién nacidos que necesitan monitorización, ese porcentaje que necesita ser vigilado durante minutos u horas después del nacimiento. Es un porcentaje pequeño, pero muchos bebés lo necesitan. En concreto, el factor más importante o el fundamental es la temperatura corporal. Ya en los años 50 se vio lo importante que es cuidar la temperatura de los recién nacidos cuando pesan menos de 1000 gramos. Los recién nacidos de menos de 1000 gramos mejoran muchísimo su supervivencia si se cuida el riesgo de hipotermia. Hay que tener en cuenta que la temperatura de un feto antes de nacer es entre 0,5 y 1 grados más alta que la de la madre. Al nacer ya está expuesto a un ambiente más frío que en el útero. Entonces siempre hay una pérdida de calor. De lo que se trata no es de que no haya pérdida de calor, que siempre la va a haber, sino de que no haya una mantenida cesión de temperatura, una mantenida bajada de temperatura del neonato. Es importante, o se considera importante, secar a los recién nacidos porque la evaporación, la pérdida de agua transepidérmica es una vía de pérdida de temperatura importante. Un parámetro siempre fundamental a valorar es el grado de perfusión. La valoración primera de la perfusión es mediante la coloración de piel, de mucosas y de lechos ungueales. Se puede hacer una presión con el dedo para valorar el tiempo de relleno capilar, que lo normal es que sea de 2 segundos o menos. Y hay más parámetros que nos dan una idea de la perfusión, por ejemplo, la presión arterial o, por ejemplo, el exceso de bases. El exceso de bases es un marcador de hipoxia porque las concentraciones de lactato en sangre reflejan el estado de perfusión. Eso sí, el exceso de bases solo se altera, las concentraciones de lactato solo se alteran cuando el metabolismo anaeróbico es algo ya persistente. La frecuencia respiratoria normal en el recién nacido es entre 40 y 60 respiraciones por minuto, o lo que es lo mismo, entre 4 y 6 respiraciones cada 6 segundos, que es una forma rápida de contarlo. Solo un pequeño porcentaje de recién nacidos van a necesitar una monitorización durante un periodo después del nacimiento, para lo cual, para esa monitorización, pues ya se utiliza la ventilación. La ventilación con presión positiva nos permite monitorizar la frecuencia respiratoria. En cuanto a la frecuencia cardíaca, es uno de los parámetros básicos a valorar en el recién nacido porque nos dice si hay que actuar en cuanto a maniobras de reanimación o no. En general se considera que por encima de 100 latidos por minuto el bebé está bien. Entre 60 y 100 latidos por minuto hay que iniciar o presión positiva o al menos secar y frotar, masajear al recién nacido, y por debajo de 60 hay que iniciar las compresiones torácicas. Sin embargo, también hay que decir que estos límites son un convenio, no es algo basado en la evidencia científica. La pauta habitual de observación de un recién nacido es el uso de la palpación del cordón umbilical, la auscultación, la pulsioximetría y la electrocardiografía, el electrocardiograma. Hay una serie de técnicas novedosas para la evaluación de la frecuencia cardíaca, entre las que cabe destacar el ultrasonido Doppler. Se emplean ondas sonoras ultrasónicas para detectar la frecuencia cardíaca de una forma precisa y rápida. La pulsioximetría es un método muy valioso porque nos da de una forma bastante fiable la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno del recién nacido. La pulsioximetría funciona midiendo y comparando la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida por la sangre oxigenada y desoxigenada respectivamente. El pulsioxímetro se coloca, la sonda del pulsioxímetro se coloca
en la mano o en la muñeca derecha del neonato para obtener una medición de su saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca. En comparación, el electrocardiograma continuo tiene ciertas desventajas, por ejemplo, el retraso en la adquisición de la señal, debido a que hay que limpiar la piel y hay que colocar los cables. Los recién nacidos nacen cubiertos de sangre, de moco, de vérmix, no se puede obtener la señal adecuada muchas veces. En particular, pues bebés con peso demasiado bajo tienen una piel muy frágil y se les podría dañar, y además otra desventaja es que existe falsos positivos y falsos negativos, en concreto debido a la posibilidad de que haya actividad eléctrica sin que esté habiendo pulso. Entonces se puede estar interpretando como una frecuencia cardíaca normal cuando no lo es. Pero en la inmensa mayoría de los recién nacidos en un parto natural, un parto en el que no ha habido medicalización, no ha habido oxitocina exógena, no ha habido analgesia epidural, no ha habido aplicación de forceps o de ventosa, por supuesto no ha habido una cesárea. En esos nacimientos en general es raro que un neonato precise una monitorización continua de los signos vitales, y basta una observación en los primeros segundos o minutos, la valoración APGAR, para quedarnos tranquilos una vez que la APGAR es mayor de 7.